Dios les bendiga, hermano, buen día. Quiero compartir un mensaje de la palabra del Señor este día con ustedes, la Iglesia Manuel, y para todo aquel que quiera oír también. El mensaje del Evangelio, el Evangelio que Jesús predicó, el Evangelio que es el mensaje de la cruz. 1 Corintios 1:18 dice que el Evangelio que predicamos, el mensaje de la cruz, es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Este es el mensaje del Evangelio que es necesario predicar en este tiempo. Es el mensaje que no es complaciente, aunque es un mensaje de esperanza, pero no es complaciente para entorpecer, para engañar o para entretener a las personas. Es un mensaje confrontativo en algún sentido, porque es el mensaje que lleva al arrepentimiento y al perdón de los pecados. Como menciono en cada mensaje, el motivo y la forma, el motivo y la razón por la que Jesús fundó la iglesia y envió a la iglesia es a predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. No un mensaje complaciente, no un mensaje que no confrontan con el pecado, sino un mensaje que confronta al ser humano con el pecado para que se arrepientan. No es verdad que en el tiempo de crisis, en los momentos difíciles, cuando aprieta el zapato, todos son creyentes. No, la palabra de Dios dice otra cosa, dice que en el tiempo de dificultad, en el tiempo de crisis, en los peores momentos de la humanidad, dice Apocalipsis que aún en ese momento las personas sabrán que lo que viene de parte de Dios, sin embargo, no van a aceptar al Señor, van a seguir rechazando al Señor, van a seguir adorando a sus ídolos, van a seguir clamando a las piedras, a las imágenes de yeso o de cemento, van a seguir poniendo su corazón en otra cosa que no sea en Dios, aunque lo saben que es el juicio de Dios que viene sobre ellos por causa de sus pecados. Entonces, no es verdad. Si uno quiere tomarlo superficialmente, al decir que en el tiempo de crisis todos son creyentes porque dicen, Señor, ayúdame, por eso no son ateos, eso es un error, eso no salva a nadie. Lo que salva es que la persona se confronte con su pecado y se arrepienta de su pecado. Entonces, el mensaje del Evangelio es un mensaje que es rechazado en realidad por las personas que no tienen a Cristo y no quieren convertirse a Cristo, por los creyentes que quieren una religión humanista, también rechazan el mensaje del Evangelio, porque expone la maldad del hombre, expone la oscuridad, la perversidad del ser humano. Jesús en Juan 3:16, este Evangelio de Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. También dice lo siguiente, mire, dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. En el mismo contexto que dice que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo, también dice que el hombre rechaza, que el que no recibe al Hijo unigénito de Dios está bajo condenación, porque el hombre prefiere las tinieblas a la luz, prefiere la perversidad, su vida de perversidad, de maldad, antes que hacer la voluntad de Dios. Por eso el Evangelio del reino, el Evangelio que predicó Jesús, es un Evangelio que es rechazado. Jesús fue rechazado. Las multitudes lo seguían. Sin embargo, un día lo aclamaron y poco tiempo después lo crucificaron. Las mismas multitudes. O sea que Jesús no aceptó el mensaje humanista, no permitió que el Evangelio fuera humanizado o llevado a un nivel humanista. Cuando quisieron hacerlo rey, dice la palabra de Dios que él rechazó eso. Cuando él alimentó a las multitudes, en ese pasaje que leímos los días anteriores, que Jesús caminó sobre el mar, en Juan capítulo 6, el versículo final de cuando él alimentó a las multitudes dice que Jesús, sabiendo que las personas querían tomarlo y hacerlo rey por la fuerza, él se apartó a un lugar solo a orar. Jesús no aceptó humanizar el Evangelio. Jesús permaneció en el Evangelio que trae vida eterna porque viene a salvar al hombre de sus pecados. Jesús no vino para ser rey, no vino para hacer otra cosa que el Mesías y el Salvador. Y el mensaje que la iglesia debe predicar es ese. Entonces, Jesús fue rechazado por eso. El Evangelio es un Evangelio que confronta, es un Evangelio que es rechazado cuando la persona no quiere reconocer su pecado. Mira el joven rico, por ejemplo.
El joven rico se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos, le dijo Jesús. Bueno, eso lo guardé desde el principio, de chico siempre guardé los mandamientos. Dijo él, bueno, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Y él se entristeció porque tenía muchas posesiones. Significa que no estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pedía. No estaba dispuesto a renunciar a todo para seguir a Jesús. No estaba dispuesto a renunciar aún a su propia vida, a su propio yo, para hacer la voluntad de Dios. Por eso el Evangelio es confrontativo, porque nos lleva, nos lleva a la posición de descubrir qué es lo que hay en nuestro corazón. Cuáles son las luz, cuál es la luz o las tinieblas que hay en nuestro corazón. Qué es lo que queremos o no hacer realmente con aquel mensaje de Dios. Los dirigentes, dice por ejemplo también en los evangelios, que los dirigentes judíos, muchos de ellos habían creído en Jesús, pero no lo seguían por temor a los judíos. Sí, dicen en teoría que habían creído, pero no lo seguían. No lo confesaban públicamente, porque tenían temor de los judíos. También el apóstol Pablo dice en Corintios, y dice también el libro de los Hechos, capítulo 15, relata esta situación. Pablo dice peligro de los de afuera y peligro de los de adentro. En Hechos capítulo 15 habla del concilio de Jerusalén. Dice que allí había personas de la secta de los fariseos que se hacían oposición al mensaje del Evangelio y estaban en la iglesia en Jerusalén. Peligro de los de adentro. En el libro de Corintios, capítulo 11, versículo 9, dice, es necesario que en la iglesia haya divisiones para que se muestre quién está aprobado y quién no. O sea que hay peligros en todos sentidos. Peligro de las personas que rechazan el Evangelio abiertamente, que son ateos y quizás son religiosos. Son ateos en el sentido de que no creen lo que Dios dice. Creen a su manera, quieren creer en su religión o en su forma de pensar. Son opositores de la palabra de Dios. Y mucho más aquellos que un día conocieron a Dios y se apartaron. Se vuelven opositores del Evangelio porque abiertamente ellos saben lo que están haciendo, han tenido conocimiento de la verdad, pero luego se han apartado de la verdad. Por eso, en este día yo quiero exhortarle, animarle a que usted se mantenga firme en la palabra del Señor. Jesús no aceptó la secularización del Evangelio. Jesús no predicó un mensaje que era complaciente. Él predicó el mensaje de la salvación. Es un mensaje de esperanza para aquel que cree, pero es un mensaje que confronta y condena a aquel que lo rechaza, porque rechaza al unigénito Hijo de Dios. Así que un día todos estaremos presentes delante del Señor y tendremos que rendirle cuenta de nuestras propias vidas, de nuestras propias acciones. Tenemos que rendirle cuenta al todo ser humano, ¿no? Así que ellos, tanto Jesús como los apóstoles rechazaron. También nosotros seremos rechazados. Dice el apóstol Pablo en Timoteo que todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. O sea que nos anticipa, Jesús mismo dijo, si a mí me escucharon, a ustedes lo van a escuchar. Si a mí me rechazaron, a ustedes lo van a rechazar. O sea que Jesús nos anticipó y luego los evangelios, y luego el libro de los Hechos y las cartas del apóstol Pablo vemos que esas cosas ocurrían. Había personas que lo perseguían a Pablo de ciudad en ciudad, tratando de desacreditarlo, tratando de hacer obstáculos. ¿Por qué hacían eso? Porque él predicaba el evangelio de la cruz. No predicaba un evangelio complaciente. No predicaba un evangelio donde te entretenía nada más. No, él predicaba el evangelio de la cruz que confrontaba. Así que yo le invito y le animo a que usted siga esforzándose en el evangelio que implica la muerte del yo, el seguir a Cristo. Jesús dijo, el que no me ama a mí más que a su padre, a su madre, a su esposo, a sus hijos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Una persona que dice amar a Dios, que dice ser creyente, pero no pone a Dios en primer lugar en su vida, no es creyente, según lo que dice el Evangelio. ¿No? Nosotros tenemos que esforzarnos, aunque torpemente quizás, con debilidades, con lucha, con dificultades, pero hacemos morir al yo día tras día para hacer la voluntad de Dios. Ese es el Evangelio. Tenemos que invertir nuestra vida en eso. Si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no podremos invertir nuestra vida en eso. El tiempo, el esfuerzo, el dinero, todo tenemos que invertirlo ahora en predicar el Evangelio. El dinero, mire, cómo no salva a nadie. El dinero no puede comprar la cura para el coronavirus. Miles de millones de dólares, de euros, se están perdiendo en el mundo por este virus. Las personas con dinero no pueden comprar su salud. Así que el único que es el Salvador, que es el sanador, que es nuestra salud, Él es Dios.
es Jesús, Él es el Mesías, el Redentor. Así que opositores va a haber siempre a la obra de Dios. Pero somos nosotros los que tenemos que estar seguros que estamos predicando el Evangelio del Reino y que queremos hacer la voluntad de Dios y que tenemos a Cristo en nuestro corazón, por lo tal estamos dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo, de servirle y hacer su voluntad. Mire que dice el Salmo 50. Lo quiero leer textualmente porque justamente habla de la oposición, de los opositores, de aquellos que se oponen al Evangelio, pero que piensan que tienen derecho de hacerlo. Y mire lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Salmo 50, versículo 14. Dice, ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Pero al malo le dice Dios. ¿Quién se lo dice? Dios. No se lo digo yo, se lo dice Dios. ¿Qué derecho tienes tú de recitar mis leyes o de mencionar mi pacto con tus labios? Mi instrucción la aborreces, mis palabras las desechas. Ves a un ladrón y lo acompañas, con los adúlteros te identificas. Para lo malo, das rienda suelta a tu boca. Tu lengua siempre está dispuesta al engaño. Tienes la costumbre de hablar contra tu prójimo y aún calumnias a tu propio hermano. Has hecho todo esto y he guardado silencio. ¿Acaso piensas que yo soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte, cara a cara voy a denunciarte. Ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho. De lo contrario, los haré pedazos y no habrá quien los salve. Quien me ofrece su gratitud, me honra. Al que enmienda su conducta, le mostraré mi salvación. Opositores va a haber. ¿Qué derecho tienen de hablar de las cosas de Dios? Ninguno. Dice la palabra de Dios aquí, Dios mismo dice. No tienen derecho a hablar de las cosas de Dios, ni juzgar las cosas de Dios, ni la palabra de Dios. Porque son rebeldes, son personas que siguen lo malo, que se juntan con aquellos que hacen lo malo, pero quieren juzgar las cosas de Dios. En cambio dice, si se enmienda su camino, si cambian su actitud, dice entonces Él le mostrará su salvación. De lo contrario, un día enfrentarán el juicio de Dios, la condenación que viene por causa de rechazar al Señor. Así que le animo en este tiempo a invertir su vida, su tiempo y su esfuerzo en predicar el Evangelio, a no dejar que el enemigo, que es Satanás, ese enemigo invisible que es Satanás, y que usa sus instrumentos para hacerle desistir, para hacerle decaer, para hacerle dudar, para sembrar intrigas en la mente. Yo le digo, esfuércese, manténgase firme, porque un día todos estaremos delante de Dios. Los que hemos sido salvos y aquellos que le han rechazado, todos estaremos delante de Dios. Y verán que lo más importante era haber tenido a Cristo en su corazón, aquellos que le rechazaron. Por eso le animo, siga trabajando, esforzándose e invirtiendo su vida en el reino de Dios. Más en este tiempo. Si el Evangelio siempre fue importante predicarlo, y así fue, en este tiempo de crisis, de debilidad, de fragilidad, donde el orgullo humano cae, aunque haya algunos que se levanten todavía pensando que son fuertes para oponerse a Dios, es el momento de predicarles el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Habrá quien resista, se mantenga en su posición y rechace a Dios porque sus obras son malas, porque el corazón tiene tinieblas y prefieren seguir el camino de la perversidad, seguir con los adúlteros, con los ladrones, seguir el camino de las personas que rechazan a Cristo. Y otros seguirán y otros escucharán el mensaje del Evangelio. Prediquemos. Algunos van a recibir y otros van a rechazar. Pero nosotros vamos a predicar el Evangelio, no un mensaje complaciente. Vamos a predicar un mensaje que confronta con el pecado, que llama al arrepentimiento, porque a Dios le interesa la salvación de las almas. A Dios no le interesa que las personas sean ricas, aunque Dios te bendice. A Dios le interesa la salvación de tu alma. A Dios le interesa que te arrepientas de tus pecados, que te vuelvas a Cristo y que lo recibas como Señor y Salvador, para que tengas vida eterna. Jesús no vino a librarte de la muerte física, vino a librarte de la muerte eterna, de la muerte espiritual, del distanciamiento, del alejamiento, de la separación del hombre de Dios, por la eternidad. El que rechaza a Cristo ahora para seguir su propio camino está sentenciándose a muerte eterna, porque está rechazando al único autor de la vida que puede sacarle de esa condición. Por eso Jesús dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida,
el que no tiene el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, porque Él es el que puede darte vida eterna. Así que te animo. Voy a hacer una oración por los que están escuchando el mensaje, por aquellos que son creyentes y aquellos que no lo son. Si no es creyente, arrepiéntase y pídale perdón a Dios. No alcanza con decir, Señor, ayúdame. En el momento de dificultad no hay más ateos, sí hay ateos. Ateo es aquel que rechaza a Dios, pero no que rechaza la existencia de Dios, que rechaza la salvación que viene de Dios, aquel que rechaza la salvación que solamente puede darle el nombre de Jesús. Esa persona, por más que diga Dios ayúdame, si no tiene a Cristo en su corazón, está enfocada en las cosas temporales, en lo físico, en lo material, en lo temporal. Pero Jesús vino a darte vida eterna. Jesús vino a darte esa reconciliación con Dios. Dice el apóstol Pablo que somos instrumentos de reconciliación, embajadores de Cristo para predicar la reconciliación, que Dios está reconciliando consigo al mundo en el nombre de Jesús. Así que le animo en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, quiero rogarte por todos aquellos que están viendo este video, llamado a los creyentes que se fortalezcan en ti, Señor, que ninguna circunstancia, ningún instrumento de Satanás, ninguna artimaña satánica pueda a ellos apartarles de tu camino y hacer que se debiliten, sino que se fortalezcan aún más cada día en el nombre de Jesús en el camino de la salvación. Y aquellos que no te conocen, Señor, puedan poner su confianza en ti, arrepentirse de sus pecados, volverse a ti de todo corazón, reconocer su necesidad de ti y entonces recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. El único Señor y el único Salvador. Padre, Señor, oro por cada uno. Sana el corazón, sana las familias, sana el alma, Señor. Trae vida eterna en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, dejo en tus manos la vida de mis hermanos y de todos aquellos que escuchan este video y este día, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Fortalece, Padre. Bendice, Señor, cada una de las vidas. Señor, que nuestro mensaje sea un mensaje, Señor, que traiga vida eterna. Señor, que traiga salvación, que traiga renovación, que traiga esperanza. Señor, muéstrale la salvación a aquellos que enmiendan su camino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fortalezcase en el Señor. Dios tiene control de todas las cosas.